El 9 de abril de 1992, lo que muchos no quieren recordar es que Fujimori fue vacado por incapacidad moral permanente. Esto se da poco después del golpe de Estado del 5 de abril, o sea, quien lo intentó destituir fue un Congreso disuelto. En 1993, Fujimori es declarado presidente constitucional nuevamente por la Asamblea Constituyente que se creó, aunque estaba a la par San Román como presidente en la sombra. Ya para el 2000, el Congreso de ese entonces no aceptó la renuncia de Fujimori que se dio por fax. Es así que es nuevamente vacado por el escándalo de corrupción en donde su asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, sobornaba a miembros de otros partidos para que apoyen a Fujimori. En el 2017, como recordarán, en plena Nochebuena, Fujimori es indultado en gracia presidencial por Pedro Pablo Kuczynski. Días antes, Kuczynski había afrontado su primer proceso de vacancia. La historia de la vacancia no solo se limita con Fujimori y Kuczynski. Tiene antecedentes como en el caso de Ribagüero en 1823, donde es vacado por incapacidad al haber perdido combates importantes para el país. También en 1914 se intentó vacar a Billinghus porque éste planeaba cerrar el Parlamento. Al final no se dio porque Óscar Benavides da un golpe de Estado. Pero como si el Perú no aprendiera de sus errores, esta situación se vuelve a repetir en la actualidad. Castillo afronta un proceso de vacancia con moción ya aceptada y, es más, el 28 de marzo tendrá que asistir al Pleno y responder al país entero. Esto también nos permitirá conocer la votación de los parlamentarios, donde sabremos quién tiene la valentía de poner fin a un mandato que solo evidencia incapacidad, inestabilidad y fuertes sospechas de corrupción. También es importante mencionar que se ha intentado plantear soluciones alternas a la vacancia o a la renuncia. Por un lado, la denuncia constitucional por traición a la patria, que a decir verdad es mucho más difícil que la propia destitución porque se requiere casi el mismo número de votos y sustentar la causal en materia penal. Por el otro, la revocatoria del presidente en concordancia con el artículo 31 de nuestra Constitución, que es verdad que muchos dicen que solo se limita a alcaldes y regidores, pero es necesario decir que el artículo, tanto para elegir como para revocar, precisa el término autoridades en general. A todo esto es importante que el Congreso se pregunte, ¿no es incapacidad moral el hecho de que Castillo nombre a ministros no solo incapaces para el cargo, sino que en muchos casos ligados al terrorismo o implicados en denuncia tanto de violencia familiar como de corrupción? ¿Acaso no es incapacidad cuando Castillo dice una cosa ante el fiscal y otra ante la opinión pública sobre sus reuniones con Carolyn López? ¿No es incapacidad moral cuando su propio asesor presidencial le encuentran $20,000 en el baño de Palacio? Sea por vacancia o revocatoria, la oposición debe ser firme y no dar espacio a juegos políticos. De hecho, tenemos la oportunidad de reforzar la causal de incapacidad moral permanente, desechando toda argumentación forzada de caviares que han intentado desvirtuar su interpretación. Además, también tenemos la oportunidad de dejar un precedente más. Los peruanos no tienen por qué aguantar a un gobierno que no es capaz de afirmar que en Venezuela hay una dictadura, porque aquello que no se condena se idealiza, aquello que se aguanta martiriza. Castillo, hoy te decimos ya no más. Yo soy Naomi Teruya y esto fue Innumerables Cretinos, un podcast de los lunes para el diario El Reporte.